Si te enseño así este producto y te digo que pesa menos de 600 gramos, seguramente pienses que es un altavoz Bluetooth o un pequeño proyector, pero no. Es un mini ordenador completo con una AMD Ryzen en su interior e incluso con una cámara en esta parte. Es de una marca china llamada Minisforum que se dedica a fabricar este tipo de dispositivos, aunque como muchas otras compañías del sector, lo normal es que sus mini PCs tengan este factor de forma y no cuenten con cámara, un par de micrófonos y altavoces. En cuanto a lo que es el procesador, como os he dicho, tenemos una AMD Ryzen de la serie 5000, es decir, que no es de la última hornada. Esto significa, por ejemplo, que sus gráficos integrados no son tan buenos como los de las generaciones más modernas. Mirad, por ejemplo, la diferencia entre un mini PC de la serie 6000 y este de la serie 5000 jugando a este Spider-Man. Podéis observar cómo los fotogramas por segundo generados son algo mayores en el de la serie 6000. Aún así, un chip 5000 de AMD en portátiles o mini PCs puede ser muy solvente para un montón de tareas. Te reproduce correctamente vídeos en 4K en streaming, te deja editar documentos, abrir PDFs pesados, realizar labores de programación, etcétera, etcétera. Pero aún así, hoy no quiero haceros una review al uso sobre este dispositivo, porque como os digo, más allá de su cámara, los micrófonos y los altavoces, no veo que sea algo demasiado novedoso. Quizás, como estáis viendo, para poner el aparato en una sala de reuniones o en una habitación y hacer videollamadas puede estar bien, pero más allá de eso, no sé, no lo veo mucho más sentido. Así que voy a desmontarlo por completo para que veamos cómo una marca china ha metido todo el hardware en un cuerpo de este tamaño y factor de forma. Para abrir portátiles y ordenadores de este tipo normalmente hay que buscar tornillos. En este caso, fijaos como aparentemente no hay ni uno por el chasis. Sin embargo, os digo que están ocultos en estas almohadillas de color negro de la parte inferior. Hay que despegarlas con cuidado para llegar hasta los tornillos que nos dejan empezar con el despiece. Concretamente tenemos 4 y aunque los quitemos la tapa inferior no va a salir porque tiene un montonazo de pestañas que la agarran al cuerpo. Así que he tenido que ir ayudándome de una herramienta plana y fina para tratar de desenganchar dichas pestañas. Os tengo que confesar que me ha costado bastante, no ha sido fácil sacarlo. Eso sí, una vez retirado, vemos que el fabricante chino ha separado las conexiones externas mediante esta plaquita que se conecta a la placa base principal con dos PCI Express. Una solución que no había visto en ningún mini PC que haya pasado por mis manos. Fijaos que dentro, aparte de la conexión macho de la placa, hay otros dos elementos atornillados. Estos son los altavoces que incorpora el dispositivo. Los he retirado y mirad que no son de un grandísimo tamaño, pero aún así dan un sonido decente para salir del paso. Al quitarlos de la estructura pensé que la placa base con todo lo importante del ordenador saldría, pero no. Hay que quitar la parte superior donde está la cámara. Nuevamente hay tornillos escondidos. Específicamente están debajo del plástico protector que está sobre la lente de la cámara. Este está pegado y lo he retirado poco a poco para ir quitando el pegamento. Aunque una forma más sencilla de sacar este tipo de pegatinas es utilizar un secador para que el adhesivo se caliente y sea más fácil su retirada. Es más o menos lo que se hace con las tapas traseras de los móviles actuales. Después hay que quitar obviamente los tornillos para pegarse con algunas pestañas que enganchan la tapa al cuerpo, como me ocurrió abajo. Es decir, hasta ahora el dispositivo no parece que esté pensado para que el usuario lo desmonte y pueda mejorar sus características, aunque mirad qué ocurre cuando tenemos al aire libre la placa base. Aparte de ver que los conectores de los elementos externos como la cámara o el micrófono tienen un poco de silicona caliente para fijarlos, la RAM no está soldada a la placa ni la memoria interna. Los módulos de RAM son dos con 8 GB cada uno, tecnología DDR4 y de la famosa marca Crucial. El SSD donde está instalado Windows 11 se puede retirar, sin embargo no vemos la pegatina con sus características porque tiene un disipador para ayudar a que su temperatura interna cuando esté funcionando se mantenga más baja. Este sistema de disipación lo he retirado fácilmente y ya ahora sí que sí podemos ver toda la información. Es un SSD que no es de los más punteros del mercado, pero cuando lo probé me dio velocidades de escritura y lectura decentes, tal y como veis en pantalla. También en el mismo lado en el que están las memorias vemos la tarjeta que da conectividad inalámbrica al mini ordenador. Esta es de la marca MediaTek. Y como nos ocurre en los portátiles que tenemos la mayoría de nosotros por casa, para recibir correctamente la señal Wi-Fi de nuestro router hace uso de antenas, concretamente utilizando esta especie de dos cables que van pegados a la zona de plástico de la tapa superior. Normalmente las antenas se ponen en zonas donde no haya metal para que éste no interfiera en la señal y la debilite. Todos estos elementos que os he mostrado hasta ahora quizás a más de uno no os hayan sorprendido. Sin embargo, os va a gustar ver al cerebro de todo ordenador portátil o mini PC,
el procesador, algo que no se suele mostrar porque hay que desmontar muchas piezas y retirar la pasta térmica. Fijaos como en este caso se puede intuir que el procesador está debajo de este ventilador. Este está anclado a la placa con 4 tornillos que nada más quitarlos nos permiten retirar el sistema de ventilación. El procesador AMD Ryzen es lo que os señalo con una flecha roja y no lo veis bien porque tiene pasta térmica aplicada por el fabricante para que el calor que se genera cuando está haciendo millones de cálculos por segundo se transmita rápidamente al disipador que tiene encima. He limpiado toda la pasta y ya vemos al procesador, una AMD Ryzen 5 de la serie 5000 para movilidad. Es importante remarcar que no se puede retirar de la placa, el chip va soldado, al igual que ocurre con casi la totalidad de portátiles que se venden en la actualidad. Por eso no podemos hacer una actualización del procesador cuando pasen los años. Lo que compremos es lo que tendremos durante toda la vida útil del dispositivo. En este punto del vídeo quiero que os fijéis en la parte que os resalto. Ahí hay un texto en inglés que habla de Taiwán y China. Básicamente viene a decir que lo que es el chip se ha creado directamente en Taiwán y luego todo su ensamblaje en la placa se ha llevado a cabo en China. Es decir, que esto demuestra la cantidad tan grande de pasos, empresas y países que están involucrados en la creación de ordenadores o móviles. Así que si alguien de este proceso falla, el suministro de dispositivos electrónicos puede verse comprometido. De todos modos, lo que está claro es que el hardware de un mini PC tiene bastante complejidad y no siempre todos los fabricantes nos dan buenos acabados y soporte. En este caso, la marca Minisforum en cuanto a ensamblaje y componentes utilizados creo que lo ha hecho razonablemente bien teniendo en cuenta el precio. Pero en este modelo en concreto, lamentablemente, no tenemos un acceso fácil al interior ni tampoco hay muchas posibilidades para ampliar características por nosotros mismos. Algunos mini PCs traen slots o conexiones SATA para instalar un SSD extra e incluso cuentan con puertos en los que podríamos poner un adaptador con una tarjeta gráfica externa. Este PC no es de esos y por ello personalmente prefiero que un mini PC tenga el factor de forma clásico y sea fácilmente desmontable. Aún así me gustaría saber qué os ha parecido el mini PC. ¿Os lo compraríais por ejemplo por menos de 400 euros? Me interesa muchísimo saberlo, os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.